Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar por completo la forma en la que entiendes los infartos, la placa en las arterias y el verdadero origen del problema cardiovascular. Porque hay una gran mentira que se ha repetido durante años, y esa confusión ha hecho que muchísimas personas se enfoquen en el objetivo equivocado. Si tú quieres proteger tu corazón, mejorar la salud de tus arterias y reducir el riesgo de un infarto, hay un alimento del que tenemos que hablar hoy. Y no solo porque puede ayudar a frenar la formación de placa, sino porque también puede ayudar a actuar sobre el tipo de placa más peligrosa, la que realmente se asocia con eventos cardiovasculares graves. Pero antes de decirte cuál es ese alimento, necesito que entiendas algo fundamental. La mayoría de la gente cree que un infarto ocurre porque una arteria se va tapando poco a poco hasta cerrarse por completo, como si fuera una tubería llena de grasa. Y aunque esa idea suena lógica, no es así como suele ocurrir un infarto en la vida real. Lo que muchas veces sucede es algo mucho más complejo. Dentro de las arterias pueden formarse distintos tipos de placa. Una de ellas es la placa calcificada, más dura, más estable, más vieja, por decirlo así. Esa placa puede estar ahí durante mucho tiempo sin necesariamente romperse ni provocar una emergencia inmediata. Pero existe otro tipo de placa mucho más peligrosa, la placa blanda, inestable, inflamatoria. Esa es la que puede romperse de repente. Y cuando se rompe, el cuerpo interpreta que hay una lesión dentro de la arteria, como si hubiera una herida interna. Entonces activa el sistema de coagulación para reparar la zona. El problema es que ese coágulo puede crecer rápidamente y bloquear el flujo de sangre al corazón. Y ahí es cuando se produce el infarto. Es decir, no siempre hablamos de una arteria completamente obstruida durante años hasta el último milímetro. A veces puede haber una obstrucción relativamente modesta, pero con una placa muy inestable que se rompe y desencadena una reacción en cadena. Por eso es tan importante entender qué está pasando dentro de la pared arterial mucho antes de que aparezcan los síntomas. Porque el problema no empieza el día del infarto. El problema empieza muchos años antes, silenciosamente, sin dolor, sin señales evidentes, mientras la inflamación, la resistencia a la insulina y el daño vascular van preparando el terreno. Para entender esto mejor, imagina la arteria por dentro. La parte interna de la arteria está recubierta por una capa extremadamente fina y delicada llamada endotelio. Este revestimiento es una auténtica maravilla biológica. No solo sirve como barrera física, sino que regula la dilatación y contracción de la arteria, ayuda a mantener la sangre fluyendo correctamente, evita que sustancias no deseadas se adhieran a la pared y participa en la producción de una molécula clave llamada óxido nítrico. El óxido nítrico ayuda a que las arterias se relajen, mejora la circulación y protege el sistema cardiovascular. En otras palabras, cuando el endotelio está sano, las arterias funcionan mucho mejor. El problema es que ese endotelio puede irse dañando poco a poco. Y aquí es donde aparece una de las claves más importantes de todo este tema. Ese daño no suele ocurrir por arte de magia ni porque un día te comiste un huevo. Ese daño suele estar impulsado por factores como el tabaquismo, la glucosa alta de forma crónica, la insulina elevada, la inflamación constante, el exceso de ultraprocesados, el estrés oxidativo y una alimentación que mantiene al cuerpo en un estado metabólico alterado durante años. Es como si cada día alguien pasara una lija por dentro de la arteria. No lo notas de inmediato, pero con el tiempo esa superficie protectora deja de estar lisa, deja de estar intacta y empieza a lesionarse. Una vez que ese revestimiento se daña, aparece la inflamación. Y cuando hay inflamación dentro de la pared arterial, el sistema inmunitario entra en escena. Los glóbulos blancos acuden a la zona para intentar reparar el problema. Hasta aquí, todo parece una respuesta normal del cuerpo. El problema es que, en un entorno donde hay demasiadas partículas dañinas circulando, esa reparación se convierte en una trampa. Y ahí es donde tenemos que hablar del colesterol, pero no de la forma simplista con la que normalmente se habla de él.
Mucha gente va al médico, le hacen un análisis, le dicen que tiene el colesterol alto y automáticamente se asume que ese colesterol es el culpable del futuro infarto. Pero la realidad es bastante más compleja. Cuando en un análisis te hablan de LDL, no te están contando toda la historia. Porque dentro de ese LDL hay distintos tamaños y comportamientos. Existen partículas de LDL grandes y flotantes, que son menos propensas a incrustarse en la pared arterial, y existen partículas pequeñas y densas, mucho más problemáticas. Estas partículas pequeñas y densas son las que tienen más facilidad para penetrar en la pared dañada de la arteria, oxidarse y desencadenar una respuesta inflamatoria. Ese detalle cambia por completo el enfoque. Porque no se trata solo de cuánto LDL tienes en total, sino de qué tipo de LDL predomina. Puedes tener un LDL total que asuste en un papel, pero si la mayor parte son partículas grandes, la historia no es la misma. En cambio, una persona con triglicéridos altos, resistencia a la insulina, glucosa desregulada y una gran cantidad de LDL pequeño y denso puede tener un escenario mucho más peligroso, aunque su colesterol total no parezca escandaloso. Y aquí llegamos al punto que casi nunca se explica bien, ¿de dónde sale ese LDL pequeño y denso? Muy a menudo, del exceso de carbohidratos refinados y del desorden metabólico que eso genera. Cuando una persona consume demasiados azúcares, harinas refinadas y alimentos ultraprocesados de forma constante, el hígado termina convirtiendo ese exceso en triglicéridos. Y ese contexto favorece la aparición de partículas LDL pequeñas y densas. Estas partículas permanecen más tiempo circulando, se oxidan con más facilidad y tienen más posibilidades de meterse en la pared arterial dañada. En ese momento, los glóbulos blancos llamados macrófagos llegan para limpiar el problema. Empiezan a tragarse ese colesterol oxidado una y otra vez, hasta transformarse en unas células sobrecargadas, inflamadas, conocidas como células espumosas. Con el tiempo, muchas de esas células mueren y dejan detrás una especie de cementerio microscópico dentro de la placa. Y eso es precisamente parte de la composición de la placa blanda peligrosa: restos celulares, inflamación, lípidos oxidados, colesterol atrapado, mediadores inflamatorios e incluso calcio que el cuerpo intenta usar como una especie de parche. Por eso decir que el colesterol tapa la arteria y ya está, es una simplificación brutal. Lo que realmente estamos viendo es un proceso inflamatorio, inmunológico y metabólico que se ha cocinado durante años. Entonces, si el problema real es el daño del endotelio, la inflamación, la resistencia a la insulina, los triglicéridos altos y la formación de LDL pequeño y denso, entenderás por qué simplemente bajar el colesterol total no necesariamente corrige la raíz del problema. Puede modificar una parte del escenario, sí, pero no arregla automáticamente el terreno que permitió que la placa peligrosa se formara en primer lugar. Y aquí es donde entra el alimento del que quería hablarte hoy, el ajo envejecido. No el ajo cualquiera usado de forma casual, sino el extracto de ajo envejecido, que es la forma que más se ha estudiado en relación con la placa blanda y la salud cardiovascular. Lo interesante de este compuesto es que no solo se ha investigado por sus efectos sobre la presión arterial o la circulación, sino por su posible capacidad para actuar sobre la placa. ¿Por qué llama tanto la atención el ajo envejecido? Porque en estudios clínicos se ha observado que puede ayudar a reducir la progresión de la placa blanda e incluso mejorar marcadores relacionados con la salud arterial. Esto es importante porque, como te decía antes, no toda placa es igual. La placa calcificada y estable no es el mismo enemigo que la placa blanda e inflamatoria. La placa blanda es la que más preocupa por su capacidad de romperse. Y ahí es donde el ajo envejecido parece tener un papel interesante. Además, el ajo envejecido no solo destaca por un único mecanismo. También puede ayudar a reducir moderadamente la presión arterial, actuar como antioxidante, apoyar la función del endotelio y contribuir a una mejor circulación. Y si piensas en el cuadro completo, tiene sentido,
Si quieres proteger las arterias, necesitas menos inflamación, menos oxidación, mejor función endotelial y menos agresión metabólica constante. No se trata de una píldora mágica, pero sí de una herramienta útil dentro de una estrategia mucho más amplia. Ahora bien, no quiero que te quedes con la idea de que basta con tomar ajo y seguir haciendo todo lo demás igual. Eso sería como intentar apagar un incendio con un vaso de agua mientras sigues echando gasolina al suelo. Si realmente quieres reducir el riesgo cardiovascular, necesitas atacar el problema desde varios frentes al mismo tiempo. El primer frente es la resistencia a la insulina. Este punto es enorme. Porque si la insulina está alta de forma crónica, si el azúcar en sangre está descontrolado, si el hígado está convirtiendo exceso de carbohidratos en triglicéridos y eso está favoreciendo la formación de LDL pequeño y denso, entonces el cuerpo seguirá fabricando el mismo problema una y otra vez. En ese caso, hablar solo de colesterol es quedarse en la superficie. Por eso una estrategia de alimentación baja en azúcares y harinas refinadas puede ser tan poderosa. Cuando reduces la carga de carbohidratos ultraprocesados, muchas veces ayudas a bajar triglicéridos, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir ese entorno que favorece la formación de partículas aterogénicas pequeñas y densas. Esto no significa que todo el mundo tenga que hacer exactamente el mismo plan, pero sí significa que ignorar el metabolismo de la glucosa en un problema cardiovascular es un error enorme. El segundo frente es la inflamación crónica. Porque la placa peligrosa no es solo grasa, es inflamación viva dentro de la arteria. Y la inflamación se alimenta de muchas cosas: tabaquismo, sedentarismo, falta de sueño, estrés crónico, obesidad abdominal, dieta ultraprocesada, exceso de azúcar, deficiencias nutricionales y alteraciones metabólicas. Cuando el cuerpo vive en modo inflamatorio, las arterias lo sienten. El tercer frente es proteger el endotelio. Recuerda, esa capa interna es la primera línea de defensa. Y una de las formas de ayudar a ese endotelio es favorecer la producción de óxido nítrico. ¿Cómo? Con ejercicio regular, especialmente caminar, moverse, hacer actividad física constante y evitar el sedentarismo prolongado. La exposición solar prudente, una alimentación rica en nutrientes y el control de la glucosa también ayudan muchísimo. Un endotelio sano es una arteria mucho más resistente al daño. El cuarto frente es asegurarte de que no te falten ciertos nutrientes importantes para el corazón y los vasos sanguíneos. Uno de ellos es el magnesio. El magnesio participa en cientos de reacciones dentro del cuerpo y es especialmente importante para la función muscular, el sistema nervioso, la regulación de la presión arterial y la salud cardiovascular. También influye en cómo el cuerpo maneja el calcio. Y esto importa porque un mal manejo del calcio puede contribuir a problemas vasculares, espasmos, alteraciones del ritmo e incluso a un peor control de la presión. Otro apoyo interesante son los omega 3, especialmente si tu alimentación habitual es muy pobre en pescado azul o en fuentes de grasas antiinflamatorias. Los omega 3 pueden ayudar a modular la inflamación, mejorar ciertos parámetros lipídicos y apoyar la salud cardiovascular